hablar sobre las tendencias del 2023 que les van a ayudar a promover sus proyectos musicales, ¿no? Para los que no me conocen, les cuento, me dedico a la parte de marketing musical desde el 2013 y soy estratega y consultora de marketing para músicos. Actualmente tenemos una agencia de marketing en el que trabajamos con artistas súper emergentes hasta con artistas quizá un poco ya más posicionados. Y bueno, tenemos una misión en particular que en realidad es mi misión personal más que una misión de grupal, y es algo a lo que invito a todos a, pues, como a que seamos una industria un poco más competitiva, ¿no? A que como músicos, como profesionales de la industria de la música, pues tengamos herramientas que nos permitan generar proyectos más competitivos, más innovadores y demás, ¿no? Bueno, entonces de eso se trata un poco lo que hacemos. Ya les contaré un poco más al final qué hacemos exactamente, pero, pues bueno, les quería contar un poco sobre cuál es el top 5 de las canciones más buscadas en el 2023. Y es probable que hayan pensado, quizá Bad Bunny o los que ganaron los Grammys, pero no en realidad. Eh, en realidad son estos artistas, o sea, la que está en el primer lugar, que es Kesha Lebronca. Ella, no estoy segura si se pronuncia así, pero ella es una artista de Indonesia. Y de hecho, varios de estos sonidos, que podemos decir sonidos de TikTok, son canciones auténticamente y seguramente las hemos escuchado por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es a nivel global, como el top 5, pero también tenemos como en nivel México. No encontré los de otros países, o sea, sé que aquí tenemos gente de otros países como Colombia, España, Chile y demás, pero pues bueno, a nivel México, estos fueron como los artistas más buscados en el país y pues bueno, creo que no es tanto de sorprender, pero pues bueno, es algo que igual es bueno tener en la mente, sobre todo porque, o sea, hablando de tendencias, sabiendo qué están haciendo estos artistas para poder estar dentro del top de artistas más buscados en un país o en el resto del mundo, es importante como estar mirando qué hacen otros, ¿no? Ya empezaremos a hablar como de eso, pero pues bueno. Por otro lado, estos son como, son en Estados Unidos, pero de cualquier manera tienen un impacto, pues, a nivel global, ¿no? Que son los artistas y sus canciones como más utilizadas en TikTok. También hablaremos un poco más adelante sobre qué es lo que hace que un artista se posicione en TikTok y qué hace que los artistas puedan tener, un poco más de relevancia dentro de la plataforma. Pero bueno, no sé si a algunos les sorprenden, igual ahí pongan en el chat, pero seguramente ya los conocen a la mayoría porque, pues digo, TikTok tiene como este superpoder de hacer que las canciones y que estos hits traspasen como la plataforma, ¿no? Que prácticamente cualquier cosa que está dentro de TikTok hace que en otras plataformas tenga cierto crecimiento, ¿no? O que un artista pase de ser emergente a ser súper relevante en casi nada de tiempo. Y de hecho, estos son artistas emergentes de Estados Unidos. Como aún no termina el año, no he encontrado como los reportes así finales, pero ya que tenemos como sus correos, les enviaremos como esta información y la iré actualizando para que la tengan siempre a la mano. Eh, sí, pues alguien me puso aquí que sí, obviamente lo puedo subir a YouTube. Es un poco la idea por los problemas técnicos, pero bueno. Entonces, bueno, vamos a hablar como de diferentes tipos de tendencias de acuerdo a los tópicos que nosotros trabajamos, ¿no? El primero es de la industria musical y bueno, empezaremos con las noticias tristes, que estamos en una recesión económica de la atención, o sea, económica y también de la atención. Justamente hay como dos factores súper importantes y relevantes en este sentido, ¿no? El primero es que hablando de recesión económica, pues bueno, está todo lo sociopolítico que ya sabemos que está ocurriendo, pero también, pues bueno, la calidad de vida en todos los países, sin importar en qué parte del mundo están sufriendo como un coste más alto en la calidad de vida y en lo esencial, ¿no? Como en la vivienda, la alimentación, etcétera. Entonces,
justo como decía Maslow, no puedes como invertir en tu autorrealización, o sea, como en la cultura o en pagar experiencias cuando o sea, las necesidades básicas no puedes autosustentarlas, ¿no? Como la comida o la vivienda. Entonces, precisamente, ¿por qué es importante que sepamos esto como artistas? Primero, o sea, como independientes. Uno, porque también nos afectará tarde o temprano y tenemos que pensar como en soluciones, que si de por sí ya es difícil vivir como artista en la industria de la música, emergente e independiente, pues se puede tornar un poco más complicado. Entonces es importante que en este sentido empecemos a ser como un poco más ambiciosos y a desarrollar modelos de negocio que nos ayuden y nos permitan como tener una carrera o ser autosuficientes con lo que sea que hacemos, ¿no? Yo igual soy emergente y de alguna manera independiente, de alguna manera pues busco formas o nuevos negocios para poder tener ingresos, ¿no? Entonces, estos modelos de negocio pueden surgir justamente tal vez de que tengan como esta información y piensen, claro, ahora se me ocurre hacer esto o esto, ¿no? Entonces, básicamente, por eso es importante entender que nos enfrentaremos a ciertos eh, a cierta como inseguridad sobre qué nos depara en el futuro. Entonces, es eso. Y por otro lado, también en los fans, ¿no? O sea, los eventos en vivo se están encareciendo y quienes hayan ido y no hayan pagado o hayan pensado, creo que estoy pagando demasiado por este concierto, es exactamente porque esa cadena de suministro está siendo mucho más cara, ¿no? O sea, todos los intermediarios o todas las personas que hacen que un fan se siente y que un artista esté compartiéndole su música hacen que sean más menos caros, pero en esencia la tendencia es que son mucho más caros. Eh, entonces, pues bueno, ¿qué tipo de soluciones podemos tener haciendo conciertos que requieran menos costos y que quizá también sean mucho más pequeños, ¿no? O que no se tiren a lo masivo, que de hecho estaba leyendo que Olivia Rodrigo justo dijo así como, no, demasiado caro hacer foros gigantes y es Olivia Rodrigo que los podría llenar, mejor hagamos muchos más shows pequeños que requieran menos producción, ¿no? Entonces, pues sí, el negocio empieza a importar bastante más. Y bueno, estos son como los datos de los últimos años, o sea, del de 2020 al 2022. Por ejemplo, el tema del streaming, los labels, el publishing, en general no ha variado muchísimo, o sea, son variaciones de crecimiento, lo cual es positivo, pero lo que sí cambió es el en vivo, ¿no? O sea, es justamente como esta parte grisecita, es lo que ha tenido de ingresos la industria de la música por los conciertos. Y digo, es evidente porque estuvimos 2 años en pandemia, pero aún así justamente hay una sobresaturación de conciertos y de oferta, por lo que también ser mucho más relevantes es importante, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente es eso. Y luego nuestra tendencia número 2 es la experiencia del usuario y que debe siempre estar centrado en nuestro marketing, en nuestros conciertos, en aquello que hagamos, ¿no? O sea, como que justamente aquí entra la parte de separar al artista y el artista que hace lo que le encanta, porque obviamente pues no vamos a estar dedicándonos a algo que no nos gusta, pero por otro lado, debe haber un punto intermedio en el que conviva perfectamente nuestros intereses personales con los de los usuarios o con los de los fans, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante que cada vez empaticen más con los usuarios y que generen, o sea, desde un contenido hasta un concierto o una experiencia digital como la que hizo Spotify este año, que era justamente cuando tú te identificas con algo, ellos usaron como estos rasgos de personalidad, o sea, los 16 tipos de personalidad para vincularlo con el tipo de escuchas que tienen, ¿no? Entonces, entre más personalizado sea lo que generamos, el usuario se va como a conectar más con ustedes. O sea, ¿qué otro tipo de cosas podríamos personalizarlas sin tener que desarrollar una plataforma como esta de Spotify? A veces es tan sencillo como, por ejemplo, hacer algún test en Instagram Stories y de ahí digas, sacaste mayoría de A, entonces esta es la playlist para ti y ponen un enlace a una playlist personalizada, ¿no?
o sacaste mayoría B, etcétera, ¿no? De hecho, nosotros creo que fue este año, con una artista que le gusta la astrología y es un tema importante en su proyecto, justo ella había hecho como una playlist por mood, por signo, para un álbum que sacó. Entonces, ese tipo de contenidos como más personalizados, más entendiendo como al usuario, suelen generar muy buena reacción. Y digo, no es la única manera, también a nivel de un concierto, lo mismo, o sea, ¿a quién no le gusta sentirse especial cuando va a un concierto? Cuando ves algo en Instagram o en Twitter que dices casi, casi, este es un mensaje escrito para mí, pues bueno, precisamente de eso se trata, como de centrar todas nuestras acciones de ventas, de marketing, de interacción y de experiencia con los usuarios en el usuario, básicamente. No tanto en lo que nosotros queremos. Les digo, es como un mix ahí perfecto entre las dos cosas. Luego, por otro lado, tenemos la tendencia de esta plataforma. Bueno, hay muchas plataformas, pero esta me llamó la atención en particular, que básicamente es una asociación entre Universal Publishing con TikTok y algunos compositores. Entonces, lo que hacen ellos es que lanzan como una especie de pistas que crearon estos compositores reconocidos, pero la idea en sí de la plataforma es que tú puedas recrear la canción o remixearla. Entonces, es interesante porque en realidad la propuesta de esta plataforma es descubrir nuevo talento. Al parecer es como bastante innovador porque justamente están generando como este ecosistema perfecto para que los creadores, no como, o sea, creadores como artistas, creadores artísticos, creen arte y no creen contenido. Entonces, es una manera de hacer contenido y de volverse creador sin necesidad de precisamente hacer un post en Instagram, ¿no? Es como bastante interesante. Por aquellos que quieran practicar sus habilidades como compositores y ser descubiertos en el camino, pues es una plataforma interesante. Luego tenemos esta otra que es nuestra web y querida 3, nuestra web 3, que justamente es como una evolución de la manera en la que interactuamos con el Internet, básicamente. Entonces, lo que nos permite como esta evolución de tecnología es generar experiencias mucho más cercanas a pesar de que son digitales, ¿no? Hay una chica que de hecho está explorando cómo la gente en el metaverso pueda sentir lo que ella siente cuando escribe una canción, ¿no? O sea, como que puedas tener ciertas emociones en el metaverso, o sea, y cuando escuches una canción, el metaverso te permite tener ciertas experiencias para que puedas sentir lo que ella sintió cuando escribió esa canción. Es una cosa muy loca, pero bueno, si nos vamos a algo que ya ha pasado, hay muchos conciertos que han ocurrido en el metaverso. Este de Justin Bieber, la verdad, ha sido de mis favoritos, porque además de que, o sea, estaba bastante bien ejecutado, pues los usuarios pueden interactuar, ¿no? Se podían unir en camaritas y demás y ver el concierto y aparecían sus caras ahí o podrían interactuar con otros fans, dejar mensajes y demás. Em, o sea, de alguna manera podrían interactuar con el artista sin necesidad de que el artista estuviera ahí, ¿no? O sea, imagínense, son como experiencias que de alguna manera nos permite ejecutar la tecnología y que en la realidad tal vez serían prácticamente imposibles de hacer. Y por otro lado, también está como esta tendencia de las marcas de generar productos para el metaverso, ¿no? O sea, el metaverso es este lugar donde te creas un avatar y eres quien quieres ser, pero imagínate que puedas vestir la merch de tu artista favorito, ¿no? Entonces, como que los límites no están muy definidos en ese sentido, pero entre más creativo sea uno, pues mejor. El único pequeño gran detalle es que creo que este tipo de tecnología está cerrado a artistas que pertenecen a disqueras o que tienen el presupuesto para ejecutar estos proyectos. Pero bueno, espero que pronto pueda ser accesible como para más personas. Y nuestra otra tendencia bastante importante en la industria de la música es la sostenibilidad, ¿no? Cada vez somos más conscientes del impacto medioambiental que tiene lo que hacemos prácticamente, o sea, comer,
entretenernos, o sea, cualquier otra actividad que tengamos que eh, necesariamente pues afecte de una u otra manera nuestro ecosistema. Y bueno, hay artistas que lo han llevado muy bien, o sea, Caloncho tiene una iniciativa justamente que se llama Día a Día y habla sobre cómo ser más sostenible en la industria musical. Y es muy interesante porque él incluso, o sea, sus valores los tiene tan arraigados que su equipo de trabajo incluso se une a pues como a estas causas de reforestar o sea, yo he hablado con algunos de su equipo y justamente ellos dicen como, no, pues es que nosotros en el backstage todos tenemos nuestro termo de agua, ¿no? O solemos como contratar gente para que nos haga de comer comida local, ¿no? Entonces, todo ese tipo de eh, pequeños cambios que hagamos en la manera en la que eh, pues básicamente explotamos nuestro medio ambiente, pues la música creo que es uno de los que más contamina y es importante porque es el único lugar donde tenemos para existir. Y por otro lado, pues Coldplay lo lleva a un lugar un poco más elaborado, que es que toda la energía de los conciertos que utiliza, sino que la mayoría la generan los mismos fans a través de esas bicicletas que ponen en sus conciertos, ¿no? Les digo, no hay como límites. Y de hecho yo una vez o sea, tal vez dices, ok, es Coldplay y necesito una gestión gigante, pero yo una vez fui a un festival muy pequeño en una ciudad súper pequeña de México, bueno, en Puebla, y el festival estaba como funcionando con energía de este tipo también, ¿no? Y era pues en una ciudad muy pequeña, entonces creo que es posible que podamos hacer esos pequeños cambios y también es de alguna manera fortalece esos valores o creencias que tiene tu proyecto y te acerca como mucho más a las audiencias, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos nuestras tendencias de marketing, que las tendencias de marketing, en realidad como que todo es súper cíclico y este año a comparación del año pasado que era como mucho más propositivo y futurista, este suele ser como un poco más, menos futurista, porque ahí siguen los NFTs y ahí siguen todas estas interacciones que tenemos a nivel digital y tecnológico, pero al mismo tiempo la gente se quiere desconectar, ¿no? Entonces es muy interesante cómo pasamos de una sobresaturación tecnológica, ahora quiero salirme de ahí, ¿no? Entonces justamente la primera habla del marketing auténtico, que no necesariamente todos tenemos que ser súper auténticos en redes sociales, porque hay algunos más que menos se sienten bastante vulnerables y no quieren abrir como esa puertita a soy esto y voy a compartir toda mi vida. De hecho, el marketing auténtico más bien se trata como de seleccionar justamente esos valores, creencias o tu visión del mundo e ir construyendo hacia allá, pero el marketing auténtico va de tienes que comportarte de esa manera que estás predicando, porque los usuarios no lo perdonan, ¿no? O sea, cada vez son mucho más conscientes y somos más conscientes de el tipo de cosas que consumimos, a quién se las consumimos y los discursos socioculturales son súper importantes, ¿no? Entonces, como actuar con coherencia es importante, pero al mismo tiempo es una táctica, estrategia marketing, porque los usuarios suelen conectar más con aquel que es mucho más auténtico al que puede parecer un poco más producido. Que obviamente si quieren ser como personajes ficticios y enmascarados y demás, también se puede, pero aún así debe tener como una esencia auténtica, ¿no? Que conecte con los valores que podrá tener un fan común y corriente. Entonces, pues bueno, básicamente esto del marketing auténtico va también sobre una regla infalible del marketing, que es que el 80% del contenido debe estar más centrado en contenido que uno refleje como es justo ese carácter del personaje artístico, pero también al mismo tiempo sea contenido que es útil para el usuario, ¿no? Y no solamente es contenido meramente promocional que dice dale like, dame like a en este video, comparte esto, hace esto, hace aquello, ¿no? O sea, como meramente promocional o ya disponible mi nueva canción. Entonces, no es que no lo hagamos, pero el marketing suele ser más efectivo si solemos enfocarnos primero en empatizar con la audiencia, dos, conectar con sus emociones y dejar como en el último término
aquello que queremos obtener, ¿no? Como vender un boleto, que nos sigan en Spotify o ese tipo de llamadas a la acción como mucho más vendedores, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos esta otra aplicación que les digo como que todas las tendencias del marketing en general de consumo van más el, hacia la conciencia, ¿no? Como a ser más conscientes de qué estamos haciendo con nosotros. Y esta otra herramienta que no tiene mucho, que empezó a volverse popular, pero que sí ha crecido bastante en los últimos meses, es BeReal, que es esta aplicación donde básicamente se trata de ser real y compartir esos momentos inmediatos, ¿no? Como justo tiene como esta cualidad de tener o sea, de abrir las dos cámaras del teléfono, que es la frontal y la trasera, para ver, pues, qué estás haciendo en ese momento. Igual los artistas, desde los más emergentes hasta algunos superposicionados como Rosalía lo han usado y pues es justamente esa parte del artista que quieres conocer. Igual y el artista no te comparte sobre su familia o sobre qué está desayunando, pero tal vez te comparte, por ejemplo, el proceso creativo detrás de X canción o aún detrás de cámaras del video o de su estudio o de un contexto mucho más profesional. Les digo, ser auténtico no significa que tengamos que compartir todos los aspectos de nuestra vida, simplemente compartir aquellos aspectos de nuestra vida de una manera mucho más transparente, los que decidamos. Entonces, esta plataforma es bastante interesante, tanto que todo lo que empieza a funcionar Instagram lo copia y también esto mismo ya podemos hacer en Instagram. Eh, es como siempre empieza a copiar. O sea, es como Instagram es una gran señal de aquellas cosas que van a funcionar porque empieza a invertir mucho dinero en desarrollarlas, ¿no? Entonces, es raro que a Instagram nos salga algo mal, pero sí que también había algunas cosas que no progresan tanto. Pero esto de BeReal, al parecer, pues está teniendo una gran aceptación en general. Y por otro lado, tenemos el cómo la gente busca el contenido o cómo puede encontrarnos, porque obviamente, sobre todo la mayoría de los que estamos acá, pues seguramente somos emergentes o estamos como reconstruyendo nuestra estrategia de marketing. Entonces, nos acercamos al marketing precisamente para que nos descubran, ¿no? Para que eh, encontremos a esas audiencias potenciales que podrían ser potencialmente a escuchas y bueno, el SEO es muy importante, que el SEO es Search Engine Optimization, que es como optimización de búsquedas orgánicas básicamente. Eh, entonces, de lo que se trata es aquí de utilizar esas palabras clave que del contenido que tenemos, cómo lo podemos describir o cómo podemos hacer que sea útil para la audiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Google típicamente buscamos de que canciones para bailar, canciones de salsa, canciones para dedicar, canciones para un corazón roto, ¿no? Pero ahora TikTok es como un buscador igual de relevante o más incluso que Google. De hecho, Facebook también es un gran buscador, pero TikTok en particular está teniendo mucha más relevancia en cualquier industria, ¿no? O sea, no sé si ustedes cuando buscan como un restaurante, un hotel, un lugar a donde descubrir nuevos espacios, canciones, música, o sea, cualquier cosa que hayan pensado en descubrir, recetas, lo que quieran, o algún review sobre algún producto, van y lo buscan a TikTok porque es contenido fácil, ¿no? Y tiene como esa pinta de ser confiable porque hay muchas otras personas que están validando la información, ¿no? Típicamente buscamos contenido que tenga muchas visualizaciones o muchos comentarios para poder tener como cierta señal de fiabilidad de la información, lo cual el mismo TikTok dice, no es cierto, hay que tener un poco como de autodeterminación y saber cuestionarse la información que obtenemos. Pero, pues bueno, dicho eso, nosotros vamos al buscador de TikTok y buscamos canciones y aparece ahí, por ejemplo, románticas para dedicar en tendencia de los 80 y 90 de Navidad, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el SEO para o esta herramienta de SEO para que otras personas nos descubran justamente así, ¿no? O sea, si quizá es súper popular ahora canciones románticas y yo tengo un montón de canciones románticas, pues quizá puedo hacer
un TikTok que diga las canciones más románticas que he escrito, ¿no? Y ya ponen 1, 2, 3. O de las canciones más románticas que he escrito, esta es la más, no sé qué, ¿no? Entonces, o esta es la más dedicable. Entonces, ustedes pueden usar como esta fuente de información para crear sus contenidos. Y bueno, por otro lado, hablando justamente de esas fuentes de información, el social listening, que es como esta técnica del marketing que nos permite entender cómo la gente consume contenido o qué están diciendo de ti o qué están, en general, cualquier tipo de conversación o cómo se está consumiendo cierta cosa o tema, lo podemos buscar en Internet, ¿no? Entonces, algo que de hecho nosotros practicamos mucho, sobre todo cuando vamos a escribir textos, es primero entender de qué va la canción o entender qué es lo que el usuario quiere, bueno, qué es lo que el artista más bien quiere comunicar y por el otro lado, cómo es que el usuario busca esa información, ¿no? Hay muchas herramientas que les pueden permitir hacer esto, o sea, los mismos buscadores como lo vimos de TikTok, de Google, de Spotify, de todas partes, los buscadores nos dan esa información. Pero por otro lado, hay herramientas como una que se llama Answer the Public o Google Trends, que ya tienen esa información sobre qué es lo más popular o cómo la gente está buscando cierto tema. Entonces, si nos vamos y buscamos, por ejemplo, un corazón roto, canciones para un corazón roto, simplemente ponemos corazón roto, que es de lo que habla la canción, o amor propio, o algún mensaje político, lo que ustedes quieran, lo buscan y en todas las plataformas van a obtener un montón de información, sobre todo en Twitter, ahí están obteniendo mucha información sobre cómo es que la gente se relaciona, por ejemplo, con un corazón roto, qué es lo que dicen, ¿no? Y si, por ejemplo, encuentran un tweet súper llamativo, quizás ese tweet lo pueden ahora convertir en un TikTok para que entonces puedan usar esa información que el usuario ya está buscando y se la proporcionen ustedes. Esa es un poco la magia del social listening. Literalmente escuchar a la audiencia y por otro lado, también cuando ya el proyecto lleva cierto tiempo, podemos saber cuál es el estatus o cuál es la autoridad que tiene el proyecto en sí o qué se está diciendo de él. Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, una gran herramienta de social listening es el buscador de Google, o sea, qué otras personas están diciendo sobre él o ella en Twitter, ¿no? Googleense y búsquense en Twitter para ver cuál es el posicionamiento que tienen. Por ejemplo, una artista con la que trabajamos este año siempre nos decía, no, es que mis canciones no son tristes, ¿no? Entonces, cuando hicimos el primer reporte, adivinen qué encontramos, ¿no? O sea, buscamos en Twitter así como su nombre y la gente no la mencionaba, pero sí, o sea, no le ponía @artista, sino más bien le escribía como las canciones de fulana son las canciones más tristes que puedes escuchar en la vida, ¿no? O de pronto alguien había puesto, abro un hilo de las canciones más tristes que he escuchado y la habían recomendado a ella, ¿no? Entonces como que le dijimos, bueno, tú piensas que tus canciones no son tristes porque tú igual no las escribes como en ese sentido, pero la gente te percibe como las canciones más tristes de la historia, ¿no? Entonces también por eso nos sirve el social listening, ¿no? Para saber cómo nos perciben otras personas, bueno, la audiencia digital, y también para entender ciertas tendencias y estar, o sea, no exactamente al 100% con las tendencias, porque hay muchas cosas en Internet, dice que lo último que quieren es volverse analistas de datos, pero sí que nos permite tener, o sea, tener una noción semanal o mensual de cuáles son las tendencias, nos va a ayudar a buscar oportunidades de comunicación para el proyecto, ¿no? Por ejemplo, este caso de Dua Lipa, que en su primer concierto le aventaron el muñequito, y seguro ya no sabía pues de qué se trataba y lo aventó, ¿no? Y como que la gente pues lo tomó, conversación dividida, algunos bien, algunos mal, pero después, pues ya de esa crisis, justamente pues en el siguiente concierto ya lo agarró, ¿no? Y pues hizo lo que tenía que hacer el primero y no sabía qué tenía que hacer, ¿no? Entonces justamente pues estar haciendo esa escucha activa de las conversaciones tanto sobre nosotros como de la competencia, como de lo que está pasando en el mundo, pues nos puede permitir evitar ciertas crisis en el futuro, ¿no? Y luego tenemos esto que de hecho es súper importante y siempre lo ha sido, que es el cruce de canales, ¿no? Típicamente pues hay tres tipos de canales de comunicación, que el primero es
nuestros canales orgánicos, plataformas, aquellos canales y plataformas donde nosotros tenemos como la facilidad de gestionarlos a nuestro antojo, una página web también. Pero por otro lado tenemos los pagados, en donde pues hay que invertir, que puede ser sí la publicidad en redes sociales, pero también podría ser, por ejemplo, eh, las vallas, algún spot en la radio, en la televisión. Y en un tercer punto tenemos a los medios tradicionales o medios ganados, que son como de boca en boca, de los amigos que nos recomiendan, la prensa, alguna entrevista en un podcast, ¿no? O sea, todo aquello que nos haga construir como reputación y que no necesariamente nos ayuda a ganar muchos followers, pero sí que la construcción de la reputación es importante, sobre todo la reputación digital, de que otras personas estén hablando de ti o de tu canción, independientemente de qué números haya generado, pues sí que cuando te busquen no vas a estar nada más, no solamente va a aparecer tu Instagram, ¿no? Entonces, entendiendo que existen como ese ecosistema de canales, mezclarlos entre sí y hacer una estrategia de marketing que precisamente los conecte entre sí o que simplemente genere diferentes tipos de mensajes en cada uno. Para uno llegar a diferentes tipos de usuarios, no todos consumimos el contenido de la misma manera, ¿no? O sea, a pesar de que, por ejemplo, los Reels estén súper en tendencia, hay quizá usuarios que consumen más álbumes de fotos, ¿no? O más en vivo, o más eh, streamings en Twitch, ¿no? Entonces, cada tipo de usuario es diferente. Quizá habrá ciertas tendencias a que, ok, los Reels y los TikToks son la tendencia número uno, ¿no? Pero también mezclarlos es interesante. Por ejemplo, me gustó mucho, que es de una banda que, bueno, es una chica que se llama Lucy. No me acuerdo bien del nombre completo, pero se llama Lucy. Y ella lo que hizo fue como pegar estos papelitos en la calle y tenían un número. Entonces, si tú llamabas a ese número, tú ibas a poder escuchar la canción anticipadamente, ¿no? E iba poniendo pistas en Twitter de en dónde estaban los papelitos para que evidentemente los fans los fueran a buscar, luego subieran una foto y pudieran escuchar, como llamaran al número y pudieran escuchar el anticipo de la canción. Es súper interesante y esto es de las cosas que más me gustan, porque, por ejemplo, el año pasado hicimos algo no parecido, pero más bien como que el artista, nuestra idea era levantar contenido en la que el artista fuera a tocar puertas de bares y restaurantes locales para que lo dejaran tocar su nueva canción. Y ese contenido, pues lo pensamos no para que se volviera popular localmente, sino más bien para documentarlo y subirlo a TikTok. Entonces en TikTok generó como el efecto esperado, pero algo que no habíamos como previsto es que entonces la gente lo empezó a ver frecuentemente, luego eso llegó a un medio local y el medio local le dijo, oye, ¿puedo acompañarte a tu gira local y entrevistarte y no sé qué? Entonces ahí como precisamente una acción offline llevó a una digital y la digital llevó a un medio tradicional, ¿no? Entonces, esto siempre es interesante. También hace ya varios años hicimos una campaña para un álbum y en ese álbum de lo que se trataba era como, por ejemplo, bueno, en este post publicamos como alguna dinámica y tenían que ir a Spotify y en Spotify dejábamos algunas pistas en los Spotify Canvas para que entonces las recolectaran y pudieran acceder a una Zoom party y a una convivencia, ¿no? Cuando estaban de moda y no eran tan fáciles. Pero bueno, al final eso se vuelve muy interesante, también migras a las audiencias y pues también le sacas máximo provecho a cualquier contenido o acción de marketing que tengas, porque aunque usemos solamente plataformas digitales, no necesariamente offline con online, quizá también podemos usar pedacitos, por ejemplo, del video oficial, y eso lo han hecho artistas, ¿no? O sea, como que en un micrositio ponen pedazos del video oficial y los fans se tienen que juntar entre ellos para poder ver el video completo. Eso también es un cruce de plataformas. Les digo, al final no hay, o sea, la creatividad es el límite y no hay como una única regla, pero sí que hacer esta mezcla ayuda como incluso a que un video oficial que nada más subes a YouTube, lo cortas en pedacitos y lo vuelvas algo mucho más interesante. Y luego también tenemos este último sobre marketing, que es la fatiga promocional. O sea, todos ya estamos hartos de que la gente nos diga qué hacer o qué comprar, ¿no?
Entonces, básicamente como esa publicidad súper directa o marketing súper promocional que dice, tienes que hacer esto porque es el mejor producto de la historia, pues como que ya quedó atrás. Y les digo, no es que no lo hagamos, sino que simplemente a veces hace falta ser un poco más empático con la audiencia, ¿no? Y de hecho, este esquemita lo subí hace poco, que es básicamente lo que les digo, ¿no? Entender qué es aquello que nosotros queremos conseguir y cuál es nuestra propuesta de valor y qué queremos dejarle a la gente con aquello que la gente ya busca, ¿no? O sea, como una canción para ejercitarse, para sanar un corazón roto, para divertirse, para descubrir música, o sea, entender como qué es lo que motiva al usuario o a nosotros a descubrir esa música nueva o a escuchar cierto tipo de música sobre otra, ¿no? Entonces, con toda esa data e información que vamos a buscar a través de un research, podemos crear contenidos mucho más interesantes para la audiencia y que al mismo tiempo nos ayuden a cumplir nuestros objetivos. O, por ejemplo, quizá les mande más bien como esta referencia, pero Leo Rizzi, o sea, les pongo un cachito nada más, porque está interesante. Lo que hizo él fue básicamente, pues, anunciar como pues sí, como una nominación que tenía en TikTok, y bueno, quizá típicamente todos suben su flyer de que vota por mí, no sé qué. Él hizo una canción para que sus fans votaran por él, entonces es mucho más interesante y, pues, hasta divertido, ¿no? Pero les dejaré un cachito. A los premios TikTok y que lo gane depende de vos. Y eso está bueno y a la vez no, porque sos una... Ahí está, ¿no? Entonces les decía, es un poco como la idea. A ver, listo. Y bueno, nuestras siguientes tendencias van sobre el direct to fan, que son estas estrategias que están pensadas para conectar con las audiencias, para nutrir la relación con ellos y para motivarlos a participar mucho más con nuestro proyecto, ¿no? A interactuar. Entonces, justamente estas estrategias, les digo, no solamente son de marketing, también de ventas en los conciertos, o sea, básicamente todo el ecosistema que rodea a un fan, ustedes pueden generar interacciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, con ella se llama Paulina del Campo y habíamos hecho un documental para que hacer como una transición de, pues básicamente lo que queríamos con ese documental era que la gente conociera que se había vuelto por accidente influencer de maquillaje, pero ella había cantado toda su vida desde bebé, ¿no? Y hay testimonios. Entonces, como que queríamos validar su autoridad como artista sobre la de influencer y se hizo todo un documental. Ese documental, pues a TikTok le gustó la idea y nos ayudó a impulsarlo, pero aún así, ya teniendo a TikTok como de nuestro lado, hicimos como algunas acciones como esta, que le dijimos a los fans de que, bueno, le pusimos un nombre al documental, entonces los fans podían imprimir este pequeño template de un bowl de palomitas, donde le cabían exactamente una bolsa de palomitas normal, y ya los fans como que la podían imprimir y subir sus historias para ver el documental, ¿no? Como en una premier normal. Entonces estaba como muy interesante y incluso fue muy lindo porque había fans que no tenían impresora o que no lo habían podido imprimir y lo dibujaron, ¿no? Y lo dibujaron y lo hicieron de cualquier manera. Entonces, eso estuvo muy lindo y también pues los fans tienen como alguna manera de entretenerse. También es que no estuvo estratégicamente pensado para la audiencia de Paulina, porque Paulina típicamente es una influencer que customiza todo. O sea, ella hace su ropa, ella a veces como que hace muchos proyectos handmade. Entonces, pues dijimos, claro, es una buena idea que ya teniendo a esa audiencia que le gusta también crear cosas con sus manos, pues ahora creen como este bolsito, ¿no?
Les digo, por eso es bien importante entender a la audiencia para que puedan generar cosas que sí hagan, ¿no? Por ejemplo, si esto se lo proponemos a cualquier artista, quizá que tiene una comunidad mucho más introvertida y más bien es melómana y le encanta escuchar música, tal vez en ese sentido, aunque lo hagamos y parezca una idea genial, nadie lo imprima y nadie lo haga, ¿no? Más bien que, por ejemplo, si hablamos de esa audiencia que es melómana y le encanta descubrir música diferente, quizá podemos hacer una sesión de una playlist de artistas que nadie conoce, o una sesión de viniles, una sesión de escuchas, o compartir playlists entre los fans, ¿no? O sea, como que entender, ya entendiendo a la audiencia, así como entendiendo al artista, es más fácil poder saber qué tipo de experiencias podrían interesarle a los usuarios, ¿no? No siempre les digo las más creativas o las que ya a otros les han funcionado vayan a funcionar con sus fans. Y por otro lado, tenemos esta que son las comunidades VIP, ¿no? O estas comunidades como más exclusivas, que pues muchos, yo creo que es una de las actividades imprescindibles para cualquier artista, ¿no? Como generar este pequeño club de fans que no necesariamente debe llamarse club de fans, ¿no? En donde todos simplemente hablen del artista, sino como que incluso cuando estas comunidades tienen un tema en particular, entonces es mucho más amigable que, por ejemplo, no sé, comunidad, lo que decíamos, ¿no? De gente que, bueno, de gente que ama escuchar artistas que nadie conoce, ¿no? Y la dinámica de esa comunidad sea compartir rolitas todo el tiempo entre otras personas que quieren compartir esas canciones. Entonces, por ejemplo, en este caso del artista que se llama Fred, pues tiene una comunidad en Discord bastante grande y él la usa mucho. O sea, creo que no había visto un artista que interactuara tanto con sus fans. La verdad es que lo hace genial, así si quieren robarle algunas estrategias o inspirarse, este, él lo hace genial y tiene este grupito de Discord en donde para un lanzamiento lo que hizo fue decir, en tal lugar en un pub en Londres, les dejé el álbum para que lo escuchen, ¿no? Entonces, justamente, pues todos los fans se dan cita para ir a escuchar ese álbum. O no sé, la verdad es que al final es infinito. No me acuerdo, fue hace muchos años, pero cuando Twitter empezaba, de hecho eso mismo hizo alguien, eh, no me acuerdo quién lo hizo, pero la historia es sencilla, ¿no? Ese alguien iba poniendo tweets sobre algunos sitios donde ocultaba algunos productos y la gente los iba siguiendo, pero les digo que eso es de 2012 o por ahí. O sea, son acciones que realmente suelen conectar muy bien con los fans, se vuelven más interactivos, ¿no? O hay un artista que se llama Joy Crooks, que yo soy súper fan y estoy en su club también. Ella tiene un Telegram y ella subió un día así como, voy a hacer unos shows secretos en algunos parques de Londres, ¿no? Y iba poniendo justamente así las ubicaciones. Entonces es muy divertido cuando interactúas con los fans y además cuando estas comunidades tienen un propósito en sí. Lo padre de, por ejemplo, Discord sobre WhatsApp o Telegram, es que ahí puedes crear como estos canales y separar las temáticas, ¿no? Por si hay varias temáticas, pues entonces pones de que este canal sirve para esto, este para esto y este para esto, ¿no? Entonces, eso, les digo, no importa si ahorita tienen un fan o están por empezar, hagan esas acciones por ese fan, ¿no? O sea, ya cuando, justo hace, no me acuerdo exactamente cuándo, pero una vez un cliente me dijo, es que yo empecé un newsletter, pero ya cuando tenía 10 personas, yo ya, o sea, yo ya me sentía obligado de hacerlo. Y me dijo, aunque yo solamente tenga una, yo ya prometí que voy a escribir ese newsletter y lo voy a hacer. ¿No? Que de hecho ahí no lo puse, pero los correos electrónicos o los SMS también son muy buenos canales para conectar con los fans. Quizá en Latinoamérica no he visto que usan tanto los mensajes de texto los artistas. O sea, sí que hay muchas marcas que nos bombardean con mensajes de texto porque son súper directos. O sea, lo ves porque lo ves, ¿no? Pero en Estados Unidos sí he visto que muchos, sobre todo raperos, los usan. Y hasta hay herramientas de SMS que te ayudan a automatizar todo el proceso para que no tengas que enviarlos tanto, para que los programes, ¿no? O sea, todo eso ya existe, pero también a nivel newsletter funciona muy bien, ¿no? Uno de mis artistas favoritos manda newsletter todos los lunes
y justamente el título del newsletter es Los lunes no están tan mal, pero con malas palabras, pero no lo voy a decir. Entonces, el newsletter, cualquier canal que sea mucho más exclusivo y obviamente se trata de generar contenido también exclusivo. En este caso es más o menos como una suscripción, pero gratuita. Y por otro lado, pues tenemos también esta tendencia a monetizar el contenido, ¿no? Que es una oportunidad como artista para monetizar más allá de la música, porque obviamente, pues, a nivel digital, lo que un artista monetiza son conciertos o NFTs o contenido, ¿no? Entonces, en caso de que les guste hacer contenido, pues Instagram ya va a tener esta opción de poder monetizar tus reels. Y bueno, ahora también tiene esto de las insignias. No todo está disponible para todos, desafortunadamente, pero para quienes lo tienen, pues pueden aprovechar para tener ahí como algunos ingresos adicionales o simplemente para que se motiven a hacer contenido y además tengan una retribución monetaria. Eh, y bueno, también siguiendo hablando de fans, el tema de la empatía ya les decía que es súper importante y es esa clave o es ese ingrediente secreto de por qué incluso algunos contenidos funcionan y algunos no. ¿No? A veces no es ni siquiera la hora en la que publicas, el formato, o sea, puedes romper todas las reglas del marketing si quieres, o sea, de que no haces videos, tus textos son súper largos, incluso haciendo todas esas cosas, si no empatizas, no empatizas, ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí sacaron esta nota de Beyoncé que decía que sus ventas habían caído 74% porque ella toda la campaña que hizo era meramente promocional y hasta en esa nota dice algo como, porque cuando eres antipático con tu audiencia, ellos también lo son contigo, ¿no? Y es muy duro porque es real, ¿no? Cuando a ti no te importa mucho la audiencia y simplemente dices como de voy a meterle un montón de publicidad y seguramente alguien me descubrirá y descubrirá como que simplemente mi música es buena y listo, y es que a veces eso ya no es suficiente porque los fans ya esperan que hagas buena música, ¿no? Es como el hacer buena música, el tener una propuesta y todo ese tipo de valores de nuestro proyecto no son realmente diferenciadores porque es algo que la gente ya espera que hagamos. Por eso es tan importante como generar estas experiencias o hacer marketing que esté más alineado a lo que ellos buscan y a lo que los motiva o a esas tensiones culturales que tienen sobre lo que nosotros buscamos. Y bueno, básicamente, de verdad que esa es la magia. Justo hablaba con unos creadores de contenido y les decía eso, ¿no? Como que al final ya no importa si usas hashtags o si tu video está producido perfectamente o si usaste subtítulos o no los usaste. O sea, cuando el contenido está pensado en servirle a la audiencia, sí que funciona, ¿no? Y también tiene esa pequeña dosis de autenticidad y digo, si haces en video, pues puede que tengas más éxito. Y son pequeños puntos, ¿no? Que si usas los hashtags, pues te tienes ahí un puntito más, pero no es al revés, ¿no? No es como voy a hacer todo esto y al final me preocupo por el contenido, es más bien preocúpate por el contenido y después si te da tiempo haces todo lo demás. Cuando el contenido funciona, funciona. Y les decía, también el tema de las suscripciones y el contenido exclusivo cada vez es más relevante porque prácticamente nos la pasamos creando contenido gratuito, pero uno tiene que pagar sus cosas, ¿no? Entonces, ya sea como artista, visual, músico, creador de contenido, eh, chef, o sea, cualquier persona que crea contenido para digital, básicamente, eh, pues la mayoría no tiene como una retribución económica, ¿no? Entonces, como esta economía del creador cada vez es más importante, pues las plataformas ya están como mirando a hacer suscripciones más accesibles o a generar plataformas que nos permitan monetizar nuestro contenido a través de suscripciones o generando contenido exclusivo solamente para algunos. Eh, Igual hay que tener cuidado con esto y hay que entender bien quién es nuestra audiencia, porque de un día para otro no puedes decir, ahora te cobro por lo mismo que ya te está dando gratis, ¿no? Sino que hay que replantear lo que estamos haciendo, seguir haciendo lo que teníamos que hacer, seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero replantear
cuál va a ser ese bonus o adicional que la gente va a tener y que le interesaría comprar a cambio de una suscripción. Por ejemplo, aquí está este artista que se llama Jacob Collier, que tiene su Patreon y tiene dos diferentes tipos de membresías y ahí también te dice cuántos mecenas tienes, ¿no? Les digo, hay que entender también a la audiencia para saber qué le vas a ofrecer porque es de valor, ¿no? No es solamente decir, pues a mí se me ocurre que va a hacer esto y lo van a pagar, ¿no? No necesariamente. Y también por otro lado están como el tema de los NFT, eh, que por ejemplo este artista tiene toda una comunidad que ella llama Armies All Access, que prácticamente no solamente tienen contenido exclusivo, sino también tienen como una especie de ticket dorado. O sea, el NFT, hay muchas cosas que los fans obtienen como NFTs cuando son parte de esa comunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre tienen acceso VIP a todos los conciertos de la ciudad que son, ¿no? O quizá tienen como meet and greet sin que lo tengan que pagar adicional en sus boletos. Digo, ahí hay una discusión en que sí deberían de pagar o no. Yo diría que no, pero hay artistas que sí cobran más por tener una convivencia, porque obviamente si no, muchas personas demandarían su atención. Pero bueno, son al final un poco para generar una buena suscripción, les digo, la clave es entender al usuario y también pues ver cuáles son, ser creativo para poder generar como esas experiencias a cambio de suscripciones. Y bueno, nuestro siguiente tópico son las herramientas. Las herramientas básicamente pues son aquellas que nos permiten pues sacarle un poco más de provecho a nuestros contenidos, a la estrategia de marketing o incluso a nuestra estrategia del proyecto en general, a una estrategia de negocio, ¿no? Entonces, siempre ha sido muy importante el uso de los datos, por eso Facebook es quien es, Spotify es quien es, ¿no? Porque usan todos los datos para generar algoritmos que nos dan como ciertas soluciones o ciertos contenidos, que luego eso se lo venden a los anunciantes para ellos cobrarles, ¿no? Es el modelo de negocio que funciona, pero también se puede usar para tomar decisiones estratégicas dentro de un proyecto, ¿no? O sea, por ejemplo, una amiga que lleva una banda que se llaman Los Rumberos, ella la otra vez me decía, es que para mí es súper importante las estadísticas de Spotify y las de Instagram y demás, porque así yo decido qué merch hacer, ¿no? Entonces ella cuando se dio cuenta de que la mayoría de su audiencia eran mujeres, ahora procuraba que toda la merch tuviera cortes para mujeres, ¿no? Y que tal vez hubiera unas cuantas para hombres, pero típicamente lo que hacemos es, bueno, algo unisex y da igual si te queda bien o no. ¿No? Entonces ella se preocupaba mucho porque le fuera bien la merch a las chicas y que también fueran cosas que las chicas sí usarían. Y por otro lado, también ayuda pues a tomar o a construir decisiones, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando un artista nos dice, no, que voy a tener una gira, un show en tal lugar en unos meses, pues usamos como ese objetivo de negocio para ir construyendo más bien datos, ¿no? Como lanzando toda la publicidad a ciertos países nada más, optimizando nuestro presupuesto. Al final, los datos es el poder que tienen los artistas de hoy en día. No solamente la accesibilidad de las plataformas, sino el que el artista tenga el acceso a sus propios datos, de verdad que es muy beneficioso y yo les digo que como artistas independientes tienen mucho más acceso a datos que uno que es parte de una disquera. Entonces, úsenlos un poco a su favor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está este esquemita que me gustó de una plataforma que se llama Futuro, que también es una comunidad para profesionales y músicos de la industria de la música y les dan como herramientas igual, está muy buena. Pero bueno, básicamente dice eso, ¿no? Como pensar en datos, leer los datos y trabajar con los datos. Y al final eso les digo a les va a dar como un panorama mucho más certero de qué cosas y hacer o más o menos por qué camino pasar. Y luego, teniendo el tema, vamos a hablar mucho de datos porque de verdad que son muy importantes. Son tan importantes que ahora las plataformas
pues están, más bien los usuarios están reclamando más el uso de sus datos porque tienen tanto poder sobre nosotros que algunos los usan para el mal, ¿no? Pero bueno, tenemos también este tema de TikTok, un tema delicado para muchos. Eh, pero bueno, TikTok básicamente es la segunda plataforma donde la audiencia descubre música. Así de importante es. Entonces, no es que tengamos que estar forzosamente en TikTok. Digo, de cualquier manera, la mayoría espero que esté distribuyendo su catálogo musical independientemente de que tengan o no una cuenta de TikTok. Pero al final es una plataforma donde no va a parar la cosa, ¿no? Sino más bien se está consolidando con el paso de los años, porque incluso ellos están creando todo un ecosistema de consumo de la industria de la música. Eh, o sea, ellos no solamente son una red social donde puedes usar un audio para musicalizar tu contenido, sino que, y de hecho ni siquiera se llama TikTok la empresa, se llama ByteDance y ellos generan mucha tecnología y muchas plataformas para justamente satisfacer todo el ecosistema de la industria de la música, ¿no? Este año sacaron su propia plataforma de distribución musical que es bastante competitiva con el resto de las que hay, porque para empezar tu primer año te da el 100% de las regalías. Eh, y bueno, ellos tienen esa que se llama Son Out, están por lanzar, o no sé si ya está funcionando su disquera, y también están tirándole bastante a sacar a hacer streaming como para de competencia Spotify, ¿no? Y si se dan cuenta, la brecha entre Spotify y TikTok ya es bastante más corta. Entonces, pues bueno, no nos queda de otra más que abrazar el futuro y ver cómo podemos usar estas plataformas para nuestros propios objetivos. Em, Ahora también a nivel de herramientas, pues está la publicidad. Em, la publicidad típica como de, bueno, voy a promocionar mi video oficial o voy a promocionar mi flyer y demás, no es que no lo hagamos a un lado, sino que lo debemos de complementar con este tipo de anuncios que son mucho más nutritivos y más atractivos y menos invasivos para el usuario, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando alguien vende algo, pues típicamente nos llama más la atención como cómo usar ese producto, no tanto como las especificaciones técnicas, ¿no? De, es que tiene un procesador de no sé qué, ¿no? Sino más bien te dice, usa esta computadora para solucionar tu vida de esta manera. Como artista quizás es un poco más complejo, pero a nosotros nos han funcionado muy bien estos anuncios, tipo, escribir una canción sobre las veces que nos enamoramos de la persona incorrecta, ¿no? O ya no le digas que la amas, dile tal cosa. O si tú también nunca se equivocó tal cuando dijo esto, ¿no? Entonces, o lo mismo, ¿no? O sea, hay que entender al usuario y qué está buscando y cómo esa canción le ayuda o ese mensaje le ayuda para poder dar una solución a eso que está buscando. Y también para poder conseguir nuestros objetivos. Básicamente, cuando tú tienes la atención del usuario, el usuario está un poco más predispuesto a completar, como dice ahí, este Customer Journey o recorrido del cliente, como pasar de consumir un contenido a comprar algo. Que es lo mismo, les digo, que haría un producto que sirve para algo en particular, nos hacen un tutorial de cómo usarlo y después no lo venden porque obviamente lo necesitamos, ¿no? Más o menos es eso. Y digo, a nivel publicidad también entendiendo cuál es el problema o la necesidad del usuario, pues podemos crear mensajes mucho más directos, ¿no? Y segmentaciones también. Como decías, una canción que típicamente sería para alguien que está comprometido, soltero, o que viaja mucho, o que es padre, o sea, entendiendo todo eso, lo podemos usar en la publicidad para llegar a las personas que necesitan ese mensaje, ¿no? Y bueno, básicamente de eso va. Una última herramienta que también tiene cierto potencial de crecimiento es esta que se llama Minds y su propuesta es la descentralización de las redes sociales, ¿no? Es decir, que no tiene censura de ningún tipo y está incluso con un software y código abierto, ¿no? O sea, la gente puede tomar el código y construirlo, es mucho más colaborativo. Entonces es como si la gente tuviera acceso a Facebook e hiciera lo que quisiera con Facebook, ¿no? Es un poco loco, pero hay un par de plataformas, no es la única,
que están proponiendo como esta tendencia a descentralizar la información de las redes sociales que están controladas como por ciertas empresas y abrirla para que todo el mundo se siga conectando, pero sin necesidad de ver lo que se supone que tienes que ver. Y bueno, también tiene tecnología de blockchain y tokens para que de cierta manera se asegura la información. Pero bueno, eso es súper importante. El tema de los datos, les digo, es una clave. ¿Qué más? Bueno, nuestro último tópico de hoy es la creatividad, porque obviamente generar una estrategia y planificarla y saber qué hacer como en el paso del tiempo, de que esto voy a hacer expectativa, esto es el lanzamiento, bla, 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 sí nos garantiza que tengamos cierto éxito o nos acerque como a ciertas metas, pero la creatividad lo es todo, ¿no? O sea, yo digo que es mucho más importante que el marketing, porque al final por eso los creadores o los artistas a los que les va muy bien, no necesariamente son los que saben y son unos eruditos del marketing, ¿no? Sino los que son creativos. Y afortunadamente esto es una industria creativa, así que no dudo que todos los que están aquí también sean creativos en otros ámbitos, ¿no? A veces sí hay que tener ciertas metodologías o ir desarrollando la manera en la que impulsamos nuestra creatividad, porque eso de que estás un día en la ducha y te llega una idea pasa cada 1000 años, ¿no? Sino que hay ciertos procesos creativos que nos van a permitir como impulsar o tener información para poder desarrollar ideas un poco más creativas. Y bueno, el hecho de que estén aquí creo que es una buena idea, es un buen indicador de que van a poder generar como contenidos, interacciones mucho más amigables con los usuarios y con los fans, porque es una fuente de información, ¿no? Al final, nutrirse de datos, de información, de otras referencias, de qué están haciendo otros colegas, pues les va a dar mucho más perspectiva hacia mezclar cosas y crear sus propios contenidos, sus propias experiencias, ¿no? Entonces, bueno, en tema de contenido, el más importante de los últimos años y que se repite una y otra vez es el contenido generado por el usuario. Eh, Básicamente, cuando nosotros al principio de TikTok, como que pensábamos que una canción se podía hacer viral si forzábamos a los usuarios a usarla de una manera con estos típicos challenge. Pero la verdad es que eso ya quedó bastante en el pasado y la idea es más bien proponer un mensaje y que los usuarios usen la canción para musicalizar sus propios mensajes. Al final es un poco eso. ¿Y cuál es la ventaja un poco de que los usuarios generen contenidos por nosotros? Uno, que básicamente dan mucho alcance y el alcance pues es visibilidad para el proyecto. Y dos, que ustedes pueden tomar todas estas ideas para entonces generar sus propios contenidos. Por ejemplo, a veces cuando empezamos a trabajar con artistas, lo que hacemos es ver todo su catálogo musical en TikTok y ver cómo es que la gente está usando las canciones para musicalizar que a veces hay ciertos patrones, pero a veces simplemente es el mensaje y entender cómo es que la gente usa ese mensaje en particular para musicalizar qué tipo de momentos, ¿no? Si son con parejas, si son de viajes, si son de un hobby, ¿no? O sea, de hecho es algo que les diría, una vez, todos los que ya tienen publicado música en TikTok, y aunque no tengan TikTok, vayan y busquen sus canciones, todas sus canciones. Si no las encuentran, es un buen momento para sincronizar su catálogo musical con TikTok. Y si sí las encuentran, vean qué tipo de contenidos los usuarios ya están generando para con sus canciones, ¿no? Y eso les puede dar ideas para ustedes hacer contenidos sobre esa misma línea o para crear compilaciones. O yo qué sé, por ejemplo, esta canción que le está yendo muy bien, René me contó que lo que hicieron simplemente fue ver cómo la gente estaba usando la canción y replicarlo y impulsarlo, ¿no? Entonces ahí les digo, en lugar de que ustedes estén ahí forzándola, a decirle a un usuario, haz este baile, haz este reto, usa tales imágenes para subir, usar la canción, es más bien dejar un par de ideas
y que el usuario haga lo suyo. Al final lo más importante aquí es el mensaje. Y bueno, por otro lado tenemos también el tema de la realidad virtual, que ya es parte de nuestro día a día, aunque no lo veamos tan obvio, pero los filtros de Instagram, los filtros de TikTok justamente crean una realidad virtual sobre nosotros. Incluso TikTok tiene un rollo extraño que los videos de por sí ya tienen un filtro, ¿no? O sea, como la pantalla de cuando grabas videos desde TikTok, eso ya tiene filtro independientemente si le pusiste filtro o no, ¿no? Entonces, esa realidad virtual, pues la podemos aprovechar también como muchos artistas usan, de hecho nosotros hemos hecho filtros para varios artistas, pero depende cuál es la canción o qué tipo de filtros le gusten a la gente, ¿no? Por ejemplo, con un artista hicimos un filtro que tuvo no sé cuántos millones de usos e incluso dentro de esos usos lo usó Steve Aoki, pero era porque pensamos, ok, nuestra audiencia son mujeres. Típicamente tú no, o sea, la mayoría de nosotras no subimos un video si no usamos un filtro que nos haga ver lindas, ¿no? O sea, entonces pues pensamos en hacer un filtro para su audiencia que quisieran usar independientemente si está relacionado con la canción o no. Igual con otro artista que él tiene un tono de comunicación como mucho más sarcástico y más divertido, pues con él era como un test, ¿no? Con la artista que les enseñé, que se llama Paulina, que hicimos el bow de palomitas, con ella había una canción que básicamente solo trataba de beber, ¿no? Entonces, y bueno, ella tiene una identidad muy mexicana, eso sí, o sea, como de usar elementos de mexicanos para, pues, hacer más evidente nuestra cultura y demás. Entonces, hay un jueguito que se llama Pirinola y es así como, eran retos, ¿no? El filtro de Instagram te ponía retos como de toma un shot, quítate una prenda y demás. Y fue muy divertido porque la gente sí lo hacía, pero pues bueno, les digo, entendiendo una vez al usuario y cómo el usuario auténticamente lo usaría, está genial, ¿no? Entonces, por ahí va el tema de la realidad virtual. Y hay cosas mucho más complejas porque pues hay ya la tecnología nos permite tenerla al alcance, pero sí que para desarrollar las plataformas o el software o el sitio web, etcétera, pues sí que requerimos un poco más de presupuesto y de tiempo, ¿no? Algo que típicamente los artistas no tienen ni tiempo ni presupuesto, sobre todo el tiempo, porque a veces, aunque no tengas tanto presupuesto, si te permites, en lugar de decir, tengo que cubrir la cuota y sacar una canción por mes, en lugar de decir eso, decir, voy a hacer el mejor lanzamiento de la vida, no importa si me lleva 3 meses planificarlo, 4 meses o medio año, pues ese tiempo te permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Aunque tengas todo el presupuesto del mundo, si no tienes tiempo suficiente para, estas cosas llevan mucho tiempo, ¿no? Entonces, son mucha gestión. Entonces, si quieren sacar una canción cada mes, pues es un poco complicado innovar en el tema de los contenidos o de la creatividad. Y bueno, este tema de la empatía, les digo, es súper importante porque es la clave del próximo año. O sea, la clave de este año era la nostalgia. ¿Y cuántas bandas? Es muy loco porque sí que el mercado los aprovecha muchísimo, ¿no? Y cuántas bandas o sea, de nuestros favoritos empezaron a volver, ¿no? O cuántas canciones de los 80, de los 90 que justo salían en el buscador se están volviendo tendencia, ¿no? Entonces, la palabra clave de este año fue la nostalgia, la palabra clave del siguiente año es la empatía, en todo sentido. Entonces, pues bueno, en la estrategia de las estrategias de contenidos, básicamente es lo que les decía, ponerte en el lado del otro lado de la pantalla y decir, a ver, estos 5 segundos que le voy a robar al usuario, o estos 30 segundos o minuto, o sea, si yo fuera ese usuario, valdría la pena, ¿no? Porque incluso hay una asociación que se los voy a mandar a sus correos. De hecho, tengo mucha info que les quiero compartir súper valiosa, pero eso de verdad que me gustó, que hay una asociación que se trata como de
impulsar a la gente a tener una dieta digital. Entonces ahí te dice cuánto tiempo puedes invertir en digital, pero para nutrir tus conocimientos, en digital para entretenerte y en digital por ocio, ¿no? Al final, uno piensa que está en internet por mero entretenimiento, pero a veces lo usamos para diferentes fines, ¿no? Entonces, eso mismo, entender que el usuario necesariamente también va poco a poco, como decíamos al principio, poner su atención en las cosas que realmente valen la pena para él, entonces vamos a poder crear contenidos que realmente valgan para él, ¿no? Y este es un videíto de unos artistas que me gustó mucho la campaña porque te decían así, ¿de qué te gustaría deshacerte, no? Y nosotros, de hecho, esta campaña es mucho más nueva de una que nosotros hicimos, pero iba más o menos por la misma idea y de la canción de nuestro cliente era de hecho no me acuerdo, pero básicamente de tus miedos, ¿no? O sea, ¿a qué le tienes miedo? Entonces, justamente ponía, si la gente le mandaba como cosas a las que les tiene miedo por Instagram Stories y ellos igual, destruían esas cosas, ¿no? Pero esto era un poco parecido, escrito en papelitos y pues se los dejo para que vean un poco de qué va. I die for you, I die for you, for you. I tried for you, I tried for you, I tried. And all I hear is all the things you said in my head, ricocheting off the bed, nothing left but a mess. Oh my God, it never ends. Now we're stressed and depressed, and we're going round again. In an emotional blender, all the things you said in my head, ricocheting off the bed, nothing left but a mess. Oh my God, it never ends. Now we're stressed and depressed, and we're going round again. In an emotional blender. Y listo, ¿no? Les digo, al final un poco de lo que se trata es como entender de qué le serviría esa canción al usuario y usar los contenidos más por allá. Luego, nuestros formatos ganadores del próximo año y, pues digo, al final el formato video se fortalece cada vez más. Y yo siempre les digo a los artistas que al final el formato que más les ayuda es el video, porque es el que tiene audio, ¿no? Entonces, aunque parezca súper obvio, a veces no es muy obvio para algunos, y sí que el abrazar el formato del video y sacarle provecho sobre todo al tema del audio, es beneficioso para ustedes. Y bueno, además del video, el podcast también está teniendo un crecimiento bastante irreal. Por si de alguna manera quieren vincular su proyecto con algún podcast temático, creo que podría ser interesante. De hecho, muchos artistas lo tienen. De mis últimos favoritos está el de Natalia Lafourcade, que honestamente está genial. Y es una puertita a cómo piensa ella, en qué cree y qué otros intereses tiene. Y eso mismo pueden hacer ustedes, ¿no? O sea, como que puede ser el formato de entrevista, el formato un formato más creativo donde la gente participe o demás, no sé, al final todo el tema de la creatividad, les digo, es un poco infinito, pero sí que este es otro formato que pueden mirar además del video. Y el storytelling. Volvemos un poco a los datos. El storytelling siempre gana, pero cuando el storytelling o las historias están construidas a través de datos, gana más, ¿no? Entonces, justamente analizando nuestros datos, este esquemita está interesante, ¿no? Dice como recolecta datos, haz un análisis de los datos, crea una teoría y construye una historia, ¿no? Entonces, todo eso en el camino, usando una narrativa, pues con un lenguaje familiar para el usuario, como este video que dice, bueno, se los voy a poner para que se den un poco una idea de en cuanto al storytelling, pero también este igual no hará match con algunos, hará cero match con otros, pero al final el storytelling no solamente va de, esta canción es para tal persona, me pasó y la escribí por esto. Hay canciones que igual son súper sencillas y más bien están inspiradas hacia lo creativo, ¿no? Como me inspiré en estos sonidos, me inspiré en esta época, me inspiré en simplemente en crear algo mucho más técnico, ¿no?
Entonces, al final, no importa cuál sea la historia que ustedes tengan que contar detrás de una canción, detrás de su proyecto, de qué los motiva a hacer música, detrás de un concierto, al final estas historias lo que hacen es que otras personas quieran contar las historias también. No es como el storytelling, ese arte de contar historias, es la técnica más ancestral que tenemos de comunicación, porque antes de la escritura, pues simplemente está el hablar, el compartir historias, ¿no? Entonces, todo el registro que hay de nuestros ancestros es a través, por ejemplo, incluso de las pinturas rupestres, ¿no? Casi todo se trata de contar historias y somos una gran historia. Entonces, em, para poder construir una historia hay que entender cuál es el mensaje que queremos transmitir y cuál es justamente de nuevo cuáles son esas necesidades que tiene el usuario para hacer un mix de un punto donde la historia va a conectar. Pero bueno, ahí les va esto. Te rompieron el corazón. Dejaste de hablar con esa persona todos los días y ahora parecen extraños. ¿Pero por qué? Si hace unos días todo era perfecto. No puedo curar tu dolor, pero sí puedo ayudarte. La canción que escuchas se llama Espacio y habla del dolor de estar tan lejos pero tan cerca. Y si te sentiste igual de confundido o identificado, te recomiendo que la escuches. ¿Quién sabe? Igual y te puede ayudar. ¿No? Entonces un poco de eso va el storytelling. El tema de los colores y el branding también influye mucho en cómo comunicamos. Digo, hablamos mucho más de de los valores, nuestras creencias, como la esencia del proyecto, que es lo que va a lograr conectar a nivel emocional con la audiencia, pero también a nivel visual podemos contar historias, ¿no? Como todos estos símbolos o elementos narrativos que usamos son fuentes de información para que el usuario entienda mucho mejor de qué va nuestra propuesta, ¿no? Entonces, les quise poner como los colores que son tendencia para el siguiente año, sobre todo en Latinoamérica, y está este color morado que se llama Digital Lavender, que es, está un poco, la historia que cuenta este color es sobre el bienestar mental, ¿no? Eh, como esta pureza que tiene nos hace sentir mucho más tranquilos frente a esas tensiones económicas y políticas que tenemos. Y por otro lado, ese color mucho más intenso que es verde, malachit, no sé cómo se pronuncia ese color, honestamente, pero habla un poco más sobre el cambio climático, sobre el valor y la importancia que tiene cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? Y de hecho también en Colombia este color es muy relevante. Entonces, pues bueno, si quieren contar historias con estos colores, pues ya tienen un propósito, pero si no, de cualquier manera, cualquier color que quieran comunicar, pues todos los colores tienen emociones, sentimientos que sirven para algo. Entonces, pues bueno, nos ayuda como a fortalecer justo esos mensajes que queremos dar, o por el contrario, podemos apropiarnos de esos colores y darles como significados que solamente nuestra comunidad y nosotros entendamos. Y bueno, como punto final sobre las tendencias, al final sí que venimos de una saturación muy grande de contenido, pero justo esta teoría que llaman content shock habla de que nosotros tenemos cierto tiempo de atención y de consumo, porque solo tenemos 24 horas al día y nuestras 24 horas van a seguir siendo las mismas de perpetuidad. Sin embargo, la producción de contenidos ha sobrepasado mucho la cantidad de contenidos que podemos consumir. Entonces, para poder ser más relevantes para nuestra audiencia y para que el poco tiempo del que dispone para consumir contenido sea cual sea el fin, la respuesta es la calidad, ¿no? Mucho antes que la cantidad. Obviamente esta formulita de cantidad de que vean tu cara 8 veces al día sí que va a hacer que te tengan presentes, pero no necesariamente va a hacer que conectes con las personas, ¿no? De que obviamente lo conozco, construyes una reputación, que es lo que típicamente hace la frecuencia alta de repetir, 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 pero también pues la calidad nos va a ayudar a ser mucho más relevantes para quienes queremos ser relevantes, ¿no? Y por otro lado, pues
el que centres tus objetivos en menos cosas, también a un artista le resulta mucho más beneficioso para su carrera, centrarse en unas cuantas cosas o unos cuantos contenidos y dedicar el resto del tiempo a lo que quieren hacer, ¿no? Estoy segura que nadie de los que está aquí, su prioridad es hacer marketing. Entonces, centrémonos más en hacer calidad, eh, contenidos de calidad, que en una masa infinita de algo que no tiene mucho valor ni para nosotros ni para la audiencia. Entonces, bueno, se me había olvidado esto de los últimos aprendizajes sobre TikTok para músicos. Este año sí que hemos enfocado prácticamente todas nuestras estrategias en contenidos verticales. O sea, de que hay veces en las que se nos olvida poner, claro, las fotos de la sesión o la portada, como lo más obvio, ¿no? Pero bueno, algunos de esos aprendizajes son que uno, los artistas no deben ser forzados a utilizar la plataforma para cubrir cierta cuota de contenidos, sino más bien para descubrir su voz. Eso aplica para TikTok y para cualquier otra plataforma, ¿no? Así que al principio de la pandemia, cuando TikTok se volvió súper relevante, nadie sabía qué onda con esto y todos presionaban a los artistas para que estuvieran en TikTok, ¿no? Ahora no es que no necesariamente no tengan que estar o tengan que estar, pero sí que si lo usan, sea más bien para que ustedes encuentren cómo la plataforma les ayuda a potencializar su voz y no tanto a hacer, como les decía, una masa y masa de contenido. Luego, por otro lado, también hay que entender las diferentes verticales de contenido que tiene TikTok. TikTok no solamente es baile y lip sync, ¿no? Y chistes y comedia, o sea, como que son las verticales más populares, sino que hay otras que también son muy bien valoradas, como apoyar causas sociales, ¿no? O por ejemplo, una amiga me decía, bueno, es que yo quiero hablar del TDA, ¿no? Porque yo sufro de eso y también quiero hablar de eso. Entonces, eso también ayuda a otras personas a estar informados o empatizar en torno al tema. La comida, la educación, el altruismo, o sea, hay muchas otras temáticas que pueden utilizar en sus proyectos. Por ejemplo, el tema de la educación es algo muy relevante dentro de la plataforma. Entonces, si son artistas, pues pueden enseñar a otros artistas sobre sus errores, ¿no? O enseñar a los fans sobre todo el proceso que requiere que ustedes escriban una canción. La verdad es que yo antes de trabajar en la música no tenía muy claro como todo el desarrollo que llevaba una canción, ¿no? Y por ejemplo o sea, cosas que ustedes ya saben y dices, bueno, es que es obvio, para un usuario promedio no lo es, ¿no? O el lenguaje musical, como de pronto si tocan música instrumental y dicen, bueno, es que a la gente le cuesta trabajo conectar con la música instrumental, ok, pero igual puedes enseñarle a interpretar esos sonidos para que les sea más fácil interpretar lo que tú querías decir. Entonces les digo, hay un millón caminos, pero al final para que vean que no solamente es baile, romance y comedia o memes. Luego también tenemos contenidos en TikTok que sí que pueden ser súper producidos. Si ustedes quieren elegir ese camino está bien, pero la verdad es que no hace falta. O sea, simplemente con los contenidos orgánicos estamos cubiertos, con que sean con el teléfono. De hecho, Rosalía hizo un en vivo o sea, súper producido en la vida real, pero toda la cámara la tenía ella con la mano, ¿no? O sea, como que la experiencia era precisamente esa. Igual se los mando, sí les voy a mandar la presentación, entonces les pongo ahí los enlaces también. Y bueno, también como artistas, sí que es fundamental que el audio suene genial, sobre todo si están tocando, cantando o compartiendo su música de alguna manera. O sea, no importa si la imagen se ve borrosa, si no están súper bien iluminados, el audio debe ser genial. Eso sí es obligatorio, sobre todo como artistas. Y bueno, las creaciones tienen mucho más relevancia que las visualizaciones o los seguidores que tengan. Ustedes pueden tener un seguidor y aún así tener un video con 10 millones de seguidores, digo de visualizaciones, pero eso no suma mucho a su carrera si ese video fue un video de usando una canción de J Balvin, ¿no?
al final esas 10 millones de reproducciones no fueron para ustedes, fueron para J Balvin, porque en realidad están posicionándolo a él, no a ustedes. No son ustedes construyendo su reputación a través de una tendencia, son ustedes impulsando aún más algo, a la reputación de alguien más. Entonces, lo que nos lleva a lo siguiente, que los artistas no siguen tendencias, las crean. Porque además dentro de la plataforma, la métrica más importante para que TikTok te valide como artista o vea que eres un artista relevante es el número de creaciones que tienen sus canciones, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas han usado su audio, ¿no? Son el número de videos o de creaciones que tienen y de relevancia que tienen. Entonces, por eso hay que impulsar más a la audiencia, a que use sus canciones dentro de la plataforma y no tanto a que lo sigan o que vean sus videos. Da un poco igual. O sea, ustedes, incluso hay artistas que ni siquiera tienen TikTok y sus canciones son virales. Así de importante es el número de creaciones, ¿no? Y por otro lado, también ustedes monetizan su catálogo musical por el número de videos que se crean. Si, por ejemplo, un video, lo mismo, tiene 10 millones de reproducciones, no monetizaron 10 millones de reproducciones, que digo, eso debería ser. Pero en TikTok no es así, porque no es sincronización. Al final, solamente es una persona usa su canción y tienen una reproducción y TikTok les paga una reproducción y listo. Que de hecho aquí crea una cosa bastante interesante a nivel sincronización, temas legales de regalías, que es que las marcas no pueden, o sea, así sea la marca más emergente, las marcas no pueden usar sus canciones. Eso es sincronización y las marcas deben de pagar diferente. Así sea Nike, de hecho con mayor razón, aunque sean empresas mucho más grandes, las marcas deben de tener cuidado de usar sus canciones porque ustedes bien podrían demandarlos porque no les están pagando por fines publicitarios, que es lo mismo que pasa cuando un restaurante pone una de sus canciones. Deberían de pagar unas regalías diferentes. Entonces, yo lo dejo ahí porque creo que sobre todo ahora que los artistas no ganan mucho, pues con su catálogo musical, o sea, que cuesta mucho trabajo alcanzar como cierto tipo de, de ingreso, no de ingresos, sino más del retorno de inversión de todo lo que ustedes gastan para hacer una canción y de todo lo que ganan en el streaming, no es equitativo. Entonces, para que sepan ese tipo de cosas y entonces exijamos mejores condiciones, ¿no? Sobre todo creo que la que lo hace muy bien es Taylor Swift, ¿no? O sea, Taylor Swift dijo así como, mi catálogo no va a estar en Spotify y no me importa, páguenme, ¿no? Porque de hecho, o sea, este tipo de artistas tienen ciertas concesiones que no tienen la mayoría de los artistas, ¿no? O sea, no solamente les pagan las regalías, sino también les pagan contratos para poder estar para que su catálogo esté dentro de las plataformas. Entonces, es un tema súper interesante y complejo. No me voy a meter en esos detalles, pero sí que el tema de cómo monetizan dentro de la plataforma va más por el número de veces que la gente usa sus canciones en los videos, bueno, hace videos y no tanto cuántas visualizaciones tienen, ¿no? Y bueno, en resumen, ante estos tiempos de incertidumbre, quizá para algunos nuestro objetivo simplemente sea sobrevivir y dejarlos llevar, para otros sea una oportunidad para prosperar. Al final, no deben de asustarse cuando lleguen estos tiempos difíciles o ya estamos en esos tiempos difíciles, sino más bien deben ser oportunidades para poder ser mucho más creativos o hacer propuestas mucho más interesantes, ¿no? Y bueno, de ahí mismo encontrar como esa oportunidad para crecer. Y bueno, por otro lado, algo que también debo dejarles es que no hay marketing si ustedes no tienen como, o sea, tienen que sacrificar esa salud física, mental, espiritual a cambio de hacer un montón de TikToks o a cambio de cumplir cierta cuota o mantenerse presentes en redes sociales, ¿no? O sea, esta tendencia de detox digital, de hecho, no sé por qué no la puse, pero eso es una tendencia súper importante, el detox digital, o sea, los usuarios ya no quieren estar tanto en redes sociales, las plataformas tienen como estos límites de consumo también porque están viendo que no es
rentable tener a gente ahí frita, ¿no? Entonces, al final, un poco de lo que va este mensaje es que sí hay que hacer contenidos y sí hay que promover los proyectos y sí hay que trabajar duro en ellos, pero no a costa de su salud, ¿no? Entonces, hay que aprender también mucho sobre planificación y autogestión para que precisamente podamos alcanzar nuestros objetivos sin necesidad de terminar todos quemados, ¿no? Porque justo como les puse esa frase Naina, que es una DJ que dice que ha sufrido de burnout al igual que muchísimos otros músicos, es no puedes ser creativo si estás quemado, ¿no? O sea, básicamente, si no cuidamos esta salud mental, física y espiritual que tenemos, difícilmente vamos a poder crecer con nuestros proyectos, porque tarde o temprano, cuando llegas a este punto, o sea, yo he pasado por ese punto, empiezas en un loop, o sea, sí que puedes trabajar duro, crear cosas, pero si llegas a este punto, vas a tener que tener otro punto hacia abajo de empezar a hacer espacios y empezar a retomar tu salud física, mental y espiritual para que entonces puedas volver a crear cosas innovadoras, ¿no? Entonces, todo con moderación, amigos, básicamente. Y bueno, tengo como un chance para hacer preguntas y respuestas, si les parece bien, pero quería contarles un poco sobre qué es lo que hacemos nosotros y cómo podemos ayudarlos en caso que necesiten una mano. Como les decía, tenemos una agencia en donde nosotros trabajamos por ustedes, de cualquier manera, ustedes tendrán que trabajar porque necesitamos su cara y su talento para los contenidos, pero sí que amortiguamos bastante el trabajo de marketing. Entonces ahí trabajamos por lanzamiento, que son nuestros planes bimestrales, o eh, trabajamos por mes, dependiendo como qué tantos meses trabajaríamos juntos de acuerdo a los planes que tenga el artista, si va a sacar un álbum, EP, puros lanzamientos, depende de cada uno. Creamos como esos planes para cada uno. También es el tema de las consultorías, que esos básicamente tenemos dos, como una de iniciación para aquellos artistas que no saben por dónde empezar en el tema del marketing o algunos otros consejos que podamos compartirles. Y la especialidad, que son como aquellos que necesitan un poquitín de ayuda como en cualquiera de estas áreas, como en el branding o en el desarrollo del concepto, la estrategia de marketing, estrategia para un lanzamiento en particular, para sus contenidos, para las redes sociales o para el tema de la publicidad. Y por otro lado, también tenemos algunas sesiones que son como más a demanda. O sea, digamos que ustedes ya entran, empiezan como con esta sesión de iniciación o especializada y deciden que necesitan un poquito más de ayuda que esa sesión, pues entonces podemos trabajar una vez al mes, cada 15 días, cada 3 meses, cada quien decide con su propio timing. O tenemos algunos que son mucho más intensivos y trabajamos cada 15 días y tienen como algún otro tipo de servicios. Pero bueno, si necesitan esa información, nos la pueden pedir, nos pueden escribir al WhatsApp, ahí Dani se los puede compartir y ahí les pasamos toda la info para que sea quien lo necesite. Y además, esto sí me tiene súper emocionada porque finalmente vamos a sacar como una membresía de marketing musical que va a ser como una especie de centro de aprendizaje, donde sí, o sea, todo el contenido, digamos el 80% del contenido va a estar centrado en marketing. Y no solamente eso, sino que mi idea es que los acompañemos. Sé que muchos artistas, o sea, necesitan como este acompañamiento o deadlines, necesitan a alguien que les diga, esta semana vamos a trabajar por esto, porque a veces algunos, ya saben, como cuando uno trabaja independiente procrastina un poco, entonces, para eso nos ayuda como esta especie de mentoring, acompañamiento, que va a ser a un costo también súper accesible. Y pues bueno, próximamente les daremos más noticias, pero eso ya será como definitivo también. Y también en caso de que alguien de ustedes sea manager o tenga un sello o alguna empresa relacionada a la industria y sea colega, pues también solemos capacitar equipos de marketing de otros, agencias, de labels, de agregadoras, de todo tipo de empresas que trabajan con artistas, básicamente. Y también a algunos nosotros ya les proveemos los servicios a sus artistas. Pero bueno, en esencia eso es lo que hacemos. Les dije como que era un poco más amplio que simplemente consultoría y agencia. Pero bueno, en caso de que necesiten info y demás, nos pueden escribir al WhatsApp o pueden entrar a nuestra página y ahí tienen toda la info.
Y les digo, esto del mentoring va a ser como una comunidad, pero también un acompañamiento para que puedan ir progresando semana a semana y que no se aturdan de que, oh rayos, ahora tengo que hacer todo esto y no sé por dónde empezar. Pues bueno, justo el plan es trabajarlo por semana a partir del 1 de enero y es un acompañamiento que ustedes decidirán cada cuánto o cuánto tenerlos, hacer una idea mensual. Pero bueno, si quieren como ser de los primeros en unirse y tener algunas ventajas por ser parte de nuestro webinar de hoy, pueden entrar a esta página que es liliancasares.com/colegas, hazte colega, hashtag hazte colega. Y ya, aún no la vamos a lanzar, les digo, hasta el próximo año, pero sí que pueden estar ahí en nuestra lista de espera y tener acceso antes que nadie y demás beneficios que les iremos compartiendo por correo. Entonces, también en el chat les dejo la info. Y bueno, creo que es buen momento para pasar a la hora de escuchar. Si están de acuerdo, puedo contestar algunas preguntas. De hecho, debo de confesar que hoy, precisamente hoy, hoy no es mi día, porque además de que me falló mi plan maestro para hacer este live, me dio gripe. Entonces, no sé si suena un poco rara mi voz y también empiezo a sentir un poco rara, pero tengo tiempo para hacer algunas preguntas, o sea, tampoco voy a morir. Pero si quieren pueden escanear este código e irme haciendo las preguntas en esa aplicación para que las vayamos viendo todos. Y también les voy a poner el enlace en el chat para que sea un poco más fácil, porque a veces como que no tienen su celu a la mano y demás. Entonces les pongo mejor el link aquí en el chat. Ahí va. Entonces, listo. Ahí pueden hacer sus preguntas y ya las iremos viendo todos en lo que les voy compartiendo otros slides que tengo por aquí, que es, si quieren tomen el screenshot, bueno, se los voy a compartir de cualquier manera, pero bueno, siempre es importante mencionar nuestras fuentes de consulta y usamos principalmente todos estos sitios para investigar el tema de las tendencias y también súper recomendado que los sigan, que se suscriban a su newsletter. La verdad es que, por ejemplo, Musicalife, soy súper fan y suben mucho contenido y mandan contenido diario, entonces si quieren estar al tanto de la industria de la música, de las tendencias digitales y de algunos temas del entretenimiento, pues sí que deben de seguirlos ya mismo. Y Media Research es un poco más clavado e intenso, un poco más intelectual, pero la verdad es que también tienen muy buena información. Esas dos plataformas tienen reportes súper clavados y extensos, pero honestamente son costosos. O sea, creo que si ustedes tienen una empresa, un label y trabajan con muchos artistas, sí que es buena idea comprar y suscribirse a esos reportes de tendencias sobre el mercado, porque va a ayudar mucho a sus artistas y a ustedes a tener unas visiones un poco más estratégicas. Pero si no, yo creo que pueden mantenerse con el contenido gratuito, así. No, pues creo que son un poco costosas para nuestro mercado latino, porque ambas son de Inglaterra. Y el resto también, o sea, tienen contenido increíble sobre tendencias. TikTok y Spotify también suben mucho contenido. Pero bueno, básicamente eso era todo. Así que les dejo mi correo, mi página web, ahí me pueden escribir. Es el mismo correo de donde les llegó la información. Entonces ahí mismo cualquier cosa nos pueden contactar. Y ahora sí vamos como a nuestras preguntas y respuestas. De hecho, si alguien quiere prender su cámara y que hablemos, solo tienen que levantar la manita. Ok, a ver. Dice, quisiéramos saber los precios en dólares americanos. Ok, sí, de hecho nuestro portafolio de servicios que Dan les va a dejar en el chat. Ahí vienen en pesos mexicanos y en dólares americanos para aquellos que no son de México. Ok, tenemos esta pregunta resuelta. 2, dice, ¿podrías explicar cómo rellenamos el plan de trabajo que enviaste por mail? Ah, sí, obvio. Ese plan de trabajo lo acabo de actualizar, debo de confesar. Entonces, les cuento. El plan 2023. Sí, eso sí no lo tenía a la mano. No estaba en mis planes. A ver. Ok. Bueno, esto es bastante. Es un Excel. O sea,
Es el mismo que yo misma uso para mi planificación anual, que de hecho ya tengo, oigan, ¿quién me rayó mi, mi Excel? Pero bueno, yo ya hice mi planificación anual del 2023 y eso nos permite, este, pues tener una visión mucho más grande del proyecto, ¿no? Entonces, si este plan de trabajo es el mismo documento, pero lo descargaron hace un par de meses, pues ya es una versión nueva. Y de cualquier manera les explico. El primer paso es como tener un overview del proyecto. O sea, sí nosotros nos dedicamos al marketing y todo, pero aún así es importante saber qué onda con el proyecto, ¿no? O sea, no solamente un proyecto musical son puros lanzamientos, ¿no? Sino que más bien es un todo. Por ejemplo, en el tema de los eventos, sí, pues hay que tener claridad en cuanto a qué conciertos, si algunas efemérides son relevantes, ¿no? Si, por ejemplo, hay un proyecto que trata mucho sobre la salud mental, que es un tema importante y en tendencia, eh, pues quizá pueden aprovechar esas tendencias, esas efemérides para hablar o unirse a ciertas conversaciones, o si es el cumpleaños de un artista que les gusta mucho, pues pueden aprovechar para hacer una reversión, etcétera, ¿no? Hay mil y un razones para los que podemos usar las efemérides o incluso para evitarlas, ¿no? Entonces, la idea es como mapear aquí cuáles sí o bloquear así de que todo esto lo bloquea, ¿no? Eh, ¿Cuándo hay expos de networking? ¿A qué conciertos o eventos les gustaría ir durante el año? Para que quizás si ese evento les va a llevar una semana o tienen que salir del país o de su ciudad, pues entonces ya no se ponen lanzamientos u otros compromisos, ¿no? O quizás si quieren ser parte de algún festival, no sé, hay muchas razones. La verdad es que esta plantilla es gigante, me llevaría horas, pero en esencia mapeen todos los eventos, pongan aquí sus fechas. Vida personal también, como que bloqueen creatividad, descansos, vacaciones, cuando tienen que ir al dentista, todo ese tipo de cosas influyen. Por ejemplo, yo, eh, cuando voy al dentista, típicamente pues estoy un poco fuera y me hincha la cara, entonces no puedo hablar mucho y bloqueé esos días un par de días antes, un par de días después para no ponerme responsabilidades o eventos como que justo hoy en la mañana sigo me sacó la enfermedad, eh, pero no me quise rendir. Y luego, los lanzamientos también, o sea, como poner qué fechas van a ser los lanzamientos, e incluso decir, bueno, si aquí es mi lanzamiento, aquí empieza la expectativa y empiezan a trazar de que, bueno, voy a sacar tal y tal y tal contenido y voy a tardar tanto tiempo en sacar los contenidos, pues entonces quizá es muy pronto sacar mi lanzamiento acá, ¿no? Sino tal vez lo recorro y ya el mes no me da, sino me da un mes y medio, o sea, aquí para eso son los cuadritos y los meses, ¿no? Para poder justo jugar estratégicamente con las fechas. Y luego ya de aquí abajo son todas las actividades de marketing que debemos de ejecutar y lo mismo, saber de qué hay qué fecha. Por ejemplo, si aquí sale mi lanzamiento, bueno, el 28, pues sabemos que de mínimo un mes lo tenemos que mandar a distribución, entonces ya ponemos aquí distribución. Y de lo que se trata es que cuando ya tienes aquí todo tu plan del 2023, mes a mes lo vas revisando y vas pasando estas pequeñas tareas a tu calendario personal. Así es exactamente como lo hago yo. Entonces, altamente recomendado, ya que hablábamos de no caer en el burnout, pues justamente el trazar aquí todas nuestras actividades nos permite entrar en un terreno mucho más realista sobre, ok, estos proyectos que tengo en mente sí son viables o lo siento, no son viables. A mí me pasa mucho que tengo ganas de hacer mil y un proyectos, pero ya cuando lo pongo aquí en fechas y cuánto me lleva previo gestionarlo y post gestionarlo, me doy cuenta que hay algunos que ya ni siquiera entran en todo el año, ¿no? Entonces, en ese caso, pues ya no te crean ansiedad, los guardas en un baúl de seguridad de ideas y el siguiente año quizás los puedes retomar. Pero bueno, y también no es cosa de irlo ajustando, no es que este documento sea una monarquía y si no pasa aquí no lo hacemos, o sea, les digo, yo hago el 60%, 70% de las cosas que me planteo y está bien, ¿no? Porque justo hay una metodología de OKRs de que usan las empresas como Google y Amazon y demás, que dice exactamente que los objetivos no se cumplen al 100%, se cumplen al 60%, porque si los cumples al 100% es que fuiste muy amigable contigo y puedes hacer más, pero si los cumples menos del 60% es que fuiste súper ambicioso y quizá ahora mismo no tienes los recursos, tiempo
o las capacidades para hacer estos proyectos, ¿no? Entonces, pues sí, 60 es una gran métrica para no desanimarse y seguir adelante. Pero bueno, en estos días de eso va nuestra plantilla. Dice, ¿cuándo recomiendas hacer campañas de marketing pagadas? Si te refieres a la publicidad, por ejemplo, Facebook e Instagram, diario. La verdad es que es mejor idea separar nuestro presupuesto, el que tengas, o sea, no importa si es $1, digo, lo mínimo que deberíamos tener es $1 diario porque es lo mínimo que permiten promocionar, pero eso dejarlo todo el año, sobre todo esas campañas le llamamos como Always On o las campañas del día a día, y lo que hacemos es seleccionar cuáles son las canciones que ya funcionan al artista y dejarlas todo el año, porque digo, eso es como lo de base. Obviamente ya de ahí, cada lanzamiento debe tener su propio presupuesto y las pueden correr entre 30 a 40 días. Igual si quieren más, pero eso es como lo normal. Entonces, por ahí. Dice, libros o páginas que recomiendas para aprender marketing y para desarrollar ideas para crear contenido. Pues miren, el newsletter de TikTok está genial porque ahí ya les ponen cuáles son las tendencias y hay muchas ideas. Justo TikTok tiene una plataforma que se llama TikTok for Creators, que ahí pueden ver un montón de ideas, de buenas prácticas. La verdad es que toda la información que necesitan de la plataforma está en la plataforma. Quizá algunos secretos ahí, como hacks que la gente va descubriendo, no necesariamente, pero sí ideas y demás de ahí. Y la bibliografía que les compartí al final. Y bueno, libros, hay varios, pero creo que por ahora ustedes necesitan algo más, más inmediato y eso está bueno. O tomar algunos cursillos en Creana de creatividad, algo por ahí. Dice, tengo una colaboración con un chico que tiene 110,000 escuchas mensuales, supongo, orgánicos en Spotify, que sale el 30 de diciembre. ¿Cómo puedo hacer que esa canción llegue a 1 millón? Pues es un reto bastante grande, honestamente, porque depende mucho, o sea, no sé, o sea, ok, tiene esos 110,000 escuchas mensuales orgánicos, pero ¿por qué? O sea, también influye mucho el nicho, o sea, por ejemplo, hay artistas de lo-fi o artistas como más de música instrumental o este, o así como artistas un poco más under, y tienen muchos más escuchas mensuales y en sus redes sociales no tienen tanto alcance, ¿no? Entonces, como que cada estrategia, la verdad es que sería muy difícil decirte cómo llegar a ese millón, pero en esencia te podrá dar dos recomendaciones. Uno, entender dónde está la audiencia para saber qué hacer. Y dos, hacer contenidos justamente para esa audiencia, ¿no? O experiencias. Y también saber, pues, exactamente qué engagement tienen, ¿no? Porque les digo, no necesariamente que un artista tenga tantos escuchas, bueno, son escuchas ahí considerablemente altos, significa que sea fácil que una canción llegue al millón. O sea, obviamente a nivel streaming, pues puedes hacerlo con publicidad o playlist o lo típico, ¿no? Pero al final creo que es importante que esos escuchas mensuales se traduzcan en fans reales y gente que te pague una suscripción o vaya a un concierto, ¿no? Porque luego muchos artistas se quedan así como en los streams, entonces se pone un poco más difícil. A ver, ¿qué más? Dice, ¿cómo podemos monetizar nuestras redes sociales? Instagram, Facebook, TikTok. Bueno, pues el paso número 1 con su catálogo musical, usando, primero que nada, ustedes mismos usando sus canciones. Si aún ustedes no han usado todas sus canciones que ya tienen en estas plataformas, pues úsenlas, o sea, creen contenido usándolas. Dos, pues dependiendo un poco como cuál sea el nicho, también pueden acercarse a marcas y crear contenido para esas marcas, ¿no? Como lo típico, un rollo más influencer o lo que vimos hoy, las suscripciones. Ahí en las suscripciones ya no dependes tanto de cuántos seguidores tienes, sino de cuántos fans tienes. Y no importa si ahorita tienes 10 fans, pero si te pagarían por una suscripción, está genial. Y luego si generas una buena experiencia, quizás eso sea mucho más fácil que los fans lo compartan. Luego dice, ¿qué hacer
cuando los artistas no son dados a cooperar en el tema de la creación del contenido orgánico. Pues bueno, por esto pasamos todo el tiempo. Artistas, primero que nada, sean amigables con nosotros. Y segundo, hay que ser amigables con los artistas, ¿no? Típicamente, cuando uno les quiere imponer o no, a alguien más de contenido generar, y si no se siente tan identificado, si no tiene tanta experiencia, pues sí que le va a costar de trabajo hacerlo, ¿no? Entonces, algo que nosotros hacemos es como análisis FODA, ¿no? Como decirle, bueno, ¿cuáles son tus habilidades musicales? ¿Qué te gusta hacer? ¿Tocas tal instrumento? ¿Te gusta la cámara? ¿No te gusta la cámara? ¿No? O sea, como entender cuál es el terreno cómodo del artista. También eso es para ustedes artistas. Y entendiendo ese terreno en el que nos sentimos cómodos, empezar a construir, ¿no? Ya después, con el tiempo, cuando nos empiece a ir mejor o empecemos a practicar un poco más nuestro tema de la cámara o lo que sea, o el audio, o sea, cualquier detallito que necesite o habilidad que necesite un artista para crear sus contenidos, pues poco a poco se van a ir desarrollando. O sea, no es como que de la noche a la mañana ya quiera hacer lives, ¿no? O sea, es un proceso de aprendizaje el crear contenido, tanto de cómo ejecutarlo como de sentirse cómodo. Entonces, empieza por la zona de confort. ¿Qué le gusta hacer? Y a partir de ahí es mucho más fácil que quieran participar y que además les guste, ¿no? Porque es algo que debemos disfrutar, sino para qué lo hacemos. Dice, si comencemos a hacer contenido en TikTok enfocado a que las personas participen, por ejemplo, comentando algo, aunque no tengan muchos seguidores, ¿tiene sentido? ¿Puede funcionar? Pues sí, digo, si al final por algo se empieza, o sea, a veces como que queremos que ya subamos algo, hasta a mí me pasa, ¿saben? Como que subes algo y ya quieres que se haga viral por arte de magia, pero así no funciona la mayoría de las veces. Entonces, la manera en la que uno va atrayendo audiencia es manteniéndose, yo digo, ocupado, o sea, como en lo suyo, haciendo contenido. Y quizá en tus primeros contenidos no participen muchas personas, pero ya el 10º o al tercero ya tengas mucho más participación. Entonces, obviamente vale la pena. Pero antes del contenido interactivo, sí que te recomiendo hacer más bien contenido educativo, de autoridad. O sea, primero contar quién eres y qué haces y por qué la gente debe de participar en lo tuyo. Y ya después vas metiendo un poquito más de contenidos interactivos. Luego dice, ¿cómo puedo obtener más fechas para tocar en lugares como DJ? Contactos, enviar correos. Pues creo que cuando uno trabaja en su reputación es más fácil que las cosas lleguen, pero de cualquier manera, pues sí, hacer networking. De hecho, tampoco lo usé, pero sí que para una marca, para un artista, para todos, una de las primeras tareas, no tanto de marketing, pero sí de relaciones públicas, de nuestro pequeño departamento de relaciones públicas, es el networking. Entonces, vayan a eventos, hagan Insta amigos, o sea, escríbanle a otros colegas músicos. Quizás si no te contesten, no te dejen en visto, pero al final, si mandas 200, quizá uno te contesta, o si mandas 100 y te contestan dos, pues genial, ¿no? Entonces, el networking también tiene su magia de, no hay que llegar y decirle así de que, oye, escucha mi canción, compártela, ¿no? Es como, wow, tranquilo, ¿no? O sea, como que a nadie nos gusta que nos lleguen y nos piden cosas, más bien nos gusta que nos den cosas. Entonces, más bien digan como, oye, me gusta mucho lo que haces, vi la otra vez lo que hiciste, no sé qué, ya tengo tu atención, ahora sí ya dices lo que quieras, ¿no? Pero no lleguen y pidan nada más. Pero sí, contactos, networking. También puedes hacer tu plan, o sea, como que investiguen dónde quieren tocar y ya después de que tengan claro ese plan, pues busquen quién es la persona encargada de eso y luego ya que tengan claro eso, pues ya empiezan a mandar mensajes y demás. Dice, ¿qué distribuidora recomiendas en todos los aspectos? Esto es una pregunta muy típica y también es difícil de contestar porque algo con lo que siempre decimos es, o sea, todos los artistas son únicos e irrepetibles, entonces sus estrategias y las herramientas y todas las tácticas que hagan también lo son. Típicamente, si buscamos en Google, ¿cuál es la mejor distribuidora, agregadora del mundo? Puede que a nosotros no nos funcione y que a otra persona sí. O sea, por eso hay muchos artistas que dicen, no, que a mí no me gusta esa, me tratan súper mal y otros, yo la amo, ¿no? Porque depende mucho
de varios factores, principalmente en qué etapa está tu proyecto. Entonces hay que entender que de acuerdo a la etapa de cada proyecto, hay diferentes tipos de modelos de negocio o de distribución. Entonces, no necesariamente porque tu proyecto sea nuevo, significa que estás empezando de cero. Quizá hay proyectos, por ejemplo, que son súper nuevos, pero el artista en cuestión lleva 15 años tocando en la música, pues sí, en la industria de la música, tocando con otros artistas más grandes, ¿no? Entonces, quizá él, aunque tal vez está empezando y la gente no conoce lo que está haciendo individualmente, sí que ya tiene cierta reputación que lo respalda y puede llegar más fácilmente con una empresa y esa empresa le puede ofrecer algo porque ya tiene cierta trayectoria o cierta autoridad, ¿no? Que podría darle un poco más de seguridad a la empresa, decir, ok, vamos a apostar a poner nuestros recursos en este artista para poder apoyarlo, ¿no? Porque se ve que hay cierto potencial de crecimiento. En cambio, si hay alguien que empieza de cero, pues quizá lo más fácil es empezar con alguna distribuidora do it yourself, que es básicamente, más bien es un agregador, o sea, te metes a CD Baby, a Muse, 1RPM, Sonout, o sea, cualquiera de esos puede llegar a ser un poco lo mismo. Quizá varían, por ejemplo, en cuánto tienes que pagar o si más bien te cobran por regalías o, por ejemplo, hay algunas que tienen mejor atención al cliente, ¿no? Entonces depende un poco que estés buscando, pero al final del día todas son lo mismo. No, todas son lo mismo, depende un poco qué quieras tú y también qué quieras de esa empresa. Al final, luego como que decimos, llegan y dicen de que hazme todo y es como, güey, hay como tantas personas que quieren lo mismo que tú, más bien es como llegar y decir, quiero esto, porque así ya haces mucho más llevadero la colaboración, ¿no? No, además de que pides o además de que pedimos, queremos que la otra persona haga cómo vamos a colaborar juntos, ¿no? Más bien es como llegar con un plan claro y decir, tú entras en esta parte en el plan. Eso es como algo que uno como independiente, sea artista o no, debe ir aprendiendo a ser mucho más estratégico y más líder en su propio proyecto, porque a veces los proyectos fracasan porque le dejamos la responsabilidad a otras personas y al final, pues sí es un poco desgastante como tener a un equipo y al final tú tener la mayor responsabilidad, pero al final el beneficio es para ti, ¿no? Entonces, justo como dicen, pues un gran poder requiere muchas responsabilidades y es eso, como tomar su papel, asumirlo y decir, este es un proyecto en serio, soy el director de esto y voy a empezar a llevar las riendas de esto. A veces es más difícil unos para unos otros, pero es un proceso de aprendizaje, hay que ser pacientes. Dice, muchas gracias. Oh, muchas gracias también. Hoy estoy particularmente agüitada porque no me salió bien esto, pero este tipo de mensajes me animan bastante, así que gracias a los que están aquí y comparten este espacio conmigo. De verdad que lo agradezco mucho porque digo, ok, yo les doy contenido y todo, pero la verdad es que esto es lo que más me gusta hacer, ¿no? Hacer contenido, crear cosas, al igual que ustedes. Entonces, un placer que sean parte de esta comunidad y acompañarnos para no estar tan solos. Dice, ¿quieres saber los precios en dólares? Esta ya está repetida, ¿no? Es que como que creo que ya tenemos todas. Pues bueno, creo que hemos terminado con nuestras preguntas de hoy. De nuevo, muchas gracias como por ser parte de este pequeño webinar, que ya ni siquiera sé cuánto nos llevó, pero gracias de nuevo, espero que les haya funcionado. Les vamos a mandar más información para que la puedan tener a la mano y de verdad planifiquen, usan esta información a su favor y espero que el siguiente año me digan, oye, hice esto y me fue increíble y por favor, quiero que salgan mentes maestras de aquí. Me quiero sentir orgullosa de ustedes. Entonces, mil gracias por ser parte de esta convivencia digital.